Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones. Y hoy tenemos un episodio muy especial para todos los amantes de la historia y las recreaciones históricas. En este episodio vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las guerras napoleónicas con un invitado muy especial, Pablo Carrasco. Hola Pablo, ¿qué tal estás? Hola, Toño, encantado. De vuelta por aquí. Pues de vuelta sí, porque Pablo es un viejo conocido del canal, ya estuvo con nosotros hace unos meses, creo que fue por febrero, hablándonos de su primera pasión, ¿no? La arqueología del conflicto. Y está hoy con nosotros porque, aparte de arqueólogo, es un recreador especializado en las guerras napoleónicas, que son las que ha investigado en sus campos de batalla. Hablaremos sobre las recreaciones de ejércitos napoleónicos, cómo se preparan para representar con rigor a los combatientes y a los eventos de la época. Además, exploraremos su vestimenta, equipamiento, la vida cotidiana de los soldados. Bueno, Pablo, es un placer tenerte con nosotros otra vez y vamos a entrar en materia. ¿Te parece? Sí, perfecto. Vamos a hablar de eso que se llama recreación histórica, un poco las claves, el sentido y la importancia que al menos en mi caso yo creo que tiene, más allá de que alguna gente lo practica como hobby, pero creo que hay enseñanzas que más allá de las lecturas, de las fuentes históricas y de los hallazgos arqueológicos, pues a través de la recreación histórica pues en este caso los recreadores, las personas que lo hacemos, alcanzamos a tener vivencias que de otra manera yo creo que serían imposibles. Tú en el caso tuyo, al ser arqueólogo, bueno, pues el cómo te iniciaste en el mundo de las recreaciones históricas parece que tiene un hilo, ¿no? ¿Y qué es lo que te inspiró a especializarte en guerras napoleónicas? Porque una cosa es la arqueología, pero otra es dar ese paso a hacer recreaciones históricas. Sí, exacto. Podría el oyente pensar que es algo muy común y decir que no necesariamente. Creo que en el mundo de recreación histórica la mayoría de personas suelen ser aficionados a la historia, es decir, tampoco ni licenciados ni graduados en historia. Esto yo no lo desmerezco, simplemente, bueno, es un comentario de la realidad del mundo de la recreación histórica. Por supuesto, hay historiadores y hay arqueólogos, pero como digo, no es lo habitual. Pues en mi caso yo me inicié en el mundo de la recreación histórica de manera bastante reciente, realmente. Es decir, llevo 4 años y medio y me inicié de manera reciente no por gusto. Me hubiera gustado iniciarme hace 20 años. Yo ahora tengo 36, pues cuando tenía 16 años yo ya estaba dispuesto a formar parte de un grupo de recreación histórica. Pero bueno, esto luego lo hablaremos. Uno de los problemas que tiene la recreación histórica es que implica un gasto económico muy elevado. Pues en mi caso esto era imposible y hasta que no tuve, pues eso, en torno a los 30 años, no di el paso en iniciarme en el mundo de la recreación histórica. Luego este mundo es muy variado a nivel cronológico, es decir, pues yo en su momento pues me inclinaba más durante la carrera, que yo me especialicé en historia antigua, por el mundo griego, los hoplitas, el mundo romano, las legiones, pero bueno, finalmente pues cuestiones de la vida y de cuestiones de la academia me fui tendiendo hacia más el mundo, la historia moderna, contemporánea y bueno, en este caso las guerras napoleónicas. Y bueno, entre otras cosas, bueno, porque soy de Galicia y ha sido una de las últimas invasiones que ha sufrido lo que hoy conocemos Ujú. como Galicia. Y bueno, pues todo eso me llevó al mundo napoleónico, al interés de entender este conflicto, que fueron 6 años en España y en Europa muchos más años. Y bueno, a nivel de recreación histórica, quizás es una de las épocas que más representada se halla en la geografía española. Entonces, había diferentes grupos, pues yo a día de hoy formo parte de un grupo que, bueno, luego lo comentaremos también, pero bueno, que es Girona 1809. Pues en este caso, en el grupo de recreación Girona 1809, que se fundamenta sobre todo en los sitios de Girona, que fueron tres, del año 1808 al año 1809. Se fundamenta sobre todo en una dilatada trayectoria. El grupo tiene en torno, de memoria, creo que algo menos de 20 años haciendo recreación histórica.
Y han ido trabajando, yo claro, como digo, llevo 4 años y medio formando parte de este grupo de recreación histórica, pero ellos desde que comenzaron, sobre todo esto vino mucho, por cierto, en paralelo con el bicentenario de la Guerra de Independencia Española, que fue Ujú, en el año 2008, bueno, 2008 hasta el 2014. Durante este tiempo vamos a decir así, un boom o una auténtica burbuja de temas asociados a la época napoleónica. Justo en esta época es cuando empezaron a surgir estos grupos de recreación histórica y ahí en Girona, un poco antes, pero junto con esto tuvo pues mucha más difusión. Empezaron a generar un grupo que sí en sus inicios, y esto según lo que me ha contado los integrantes, sobre todo más veteranos de Grupo Recreación Histórica, pues fueron formando al principio, pues según fotos que he podido ver, pues de manera más humilde, pero siempre han tenido muy en cuenta intentar recrear de la manera más fidedigna los regimientos que en este caso ellos recrean. Esto también es un aprendizaje, es decir, no se puede esperar que la recreación histórica sea 100% eh, vamos, perfecta. Es decir, esto no sería posible, es que realmente es imposible, porque no estamos en la misma época. Eso ya para ujú. empezar. Pero obviamente con las fuentes disponibles, eh, cada año que pasa se intenta mejorar. Es decir, los tipos de textil, los colores. En esto, bueno, ha habido incluso procesos, ¿no? De entender exactamente de qué color están hablando, porque si te dicen al azul, pues es decir, un uniforme azul, te lo puedes imaginar desde azul marino a azul muy clarito, ¿no? Entonces, luego el tipo de material, luego pues los botones, es decir, ir afinando y todo esto yo creo que, más allá que soy historiador y arqueólogo, también hay que tener un poco los pies en la tierra y a veces se hace camino al andar, es decir, no puede existir esto de, bueno, como el equipo no es 100% exacto como nos gustaría, pues no vamos a recrear hasta que no sea, no, bueno, si es cierto que es bueno que se intente llegar a la excelencia de la perfección y de lo históricamente correcto, pero sí llega un punto en que, pues a medida que se va a recreaciones históricas, que se conecta con otros grupos de recreación, a medida también que eso, gente formada en historia y especialistas entran dentro de estos grupos de recreación, se va afinando. Hay también pues asociaciones por encima de estas asociaciones, ¿no? Como eh, bueno, el grupo napoleónico a nivel de España, es decir, que bueno, se va afinando y se va consiguiendo alcanzar un mejor grado de entendimiento de esa época y que lo que cada una de las personas se pone o usa, que sea pues de la época, ¿no? Y si no me equivoco, tú recreas, o bueno, tú en la asociación recreáis dos tipos de soldados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno francés con el segundo regimiento y otro de español de origen irlandés, Ultonia, ¿no? Sí. ¿Es así o...? Exacto, exacto. Este grupo de recreación, Girona 1809, pues bueno, en su búsqueda, ¿no? De tener regimientos que participaron en los sitios de Girona, pues participaron en la defensa de la ciudad. En este caso es el regimiento Ultonia, es un regimiento histórico de origen irlandés. En su momento, estamos hablando finales del 16, principios del 17, formado por exiliados de Irlanda, que ante la persecución por motivos religiosos llevada a cabo por los ingleses, huyeron de la isla de Irlanda, ¿no? Entonces, este regimiento tiene pues es una dilatada importancia y a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XVII, XVIII y principios del siglo XIX, pero ya para el primer asedio de Girona, que por cierto, el regimiento Ultoni estuvo en los 3 sitios de Girona, bueno, ya lo formaba parte, pues, hijos de pues, estos emigrados irlandeses, y era un regimiento que tenía un color muy, vamos a decir así, muy indicativo, era un azul celeste
muy clarito, o sea, un azul, eso diríamos, un azul clarito para que el oyente se lo imagine, y con las solapas amarillas. Entonces, bueno, es un regimiento, la verdad, muy vistoso. Luego también, más allá o sea, dentro del regimiento, se requiere a tanto fusileros que irían con bicornio y una pluma roja, y luego los granaderos que llevaban un morrión, que era pues un gorro muy alto, y bueno, muy recargado, sobre todo la parte trasera, así, muy rococó. Entonces, bueno, es un regimiento eso, muy singular y que tuvo una importancia histórica en lo que se quiere recrear, sobre todo, en este caso, para Girona, los sitios es un evento muy importante, ¿no? Y por otro lado está el Regimiento Segundo de Línea Francés, un regimiento napoleónico, que participa también en los sitios de Girona y que es un regimiento de línea francés, o sea, lo que sería pues la base o el grueso del ejército napoleónico. Y claro, aquí lo interesante y algo que el grupo de recreación pues pensó y hizo muy bien es que así como el regimiento Teutonia se circunscribe a la península ibérica, un regimiento francés se circunscribe a España, Portugal, Francia, Alemania, Rusia, Europa. Ujú. Bélgica, Norte de Italia, es decir, las tropas de Napoleón cruzaron Europa de arriba abajo, bueno, incluso Egipto, Palestina, así que bueno, esto realmente lo que da juego es que permite recrear más allá de España y, por ejemplo, pues de manera reciente hemos estado en Waterloo. Wow. Ahora hablamos de eso. Claro, estaba pensando, según estabas hablando, primero el comentario que has hecho antes, que evidentemente esto implica un coste económico importante, bueno, pues en vuestro caso doble, Sí, porque son dos que no creo que haya ninguna sí, similitud entre uno y otro, o sea que ahí tienes... Y luego, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención, haciendo entrevistas con recreadores de la Segunda Guerra Mundial, me decían, claro, es que, por ejemplo, una unidad británica decía, es que estos no iban vestidos igual en 1940 que luego en 1944. Y evidentemente, aquí, bueno, si recreas siempre, aquí pasa lo mismo. pasa lo mismo, claro. O sea, me figuro, porque Sí, encima, sí, joder, sí, sí. estás hablando de que sí, que la guerra en España fueron 6 años, pero claro, es que Sí, las guerras napoleónicas como tal, o sea, fueron un montón de años y sí, sí, sí. evolucionaría la ropa. Oye, y sobre la vestimenta, entiendo que hoy será más fácil que hace 20 años cuando se creó la asociación, me figuro. Y me figuro que tiendas en internet ya habrá aparte de los chinos, que esos están metidos siempre en todos estos temas, pero ya habrá tiendas de calidad, con lo cual es más fácil. Me figuro que tus compañeros cuando empezaron, joder, lo tendrían bastante más complicado. Sí, 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 realmente podemos decir que, bueno, también con internet y con las tiendas digitales, pues esto obviamente se ha acercado al comprador medio, podemos decir. Claro, también, así como los grupos de recreación, pues las tiendas especializadas han ido pues haciendo prueba y error, han ido sacando patrones, han ido pudiendo sacar stocks. Y bueno, y sobre todo con la difusión de la recreación histórica, me figuro que ha llegado a un punto en que esto es más rentable, ¿no? Podríamos decir. Sobre el tema de la vestimenta, por ejemplo, sí, es decir, como digo, hay tiendas digitales, como yo, alguna en Bélgica mismo, yo he llegado a comprar partes del uniforme a esta tienda en Bélgica. Luego hay una en España que, bueno, creo que es justo decirlo, es la Casa de Recreador. Bueno, la verdad que Ujú. también, Me conozco. sí, muy importante, yo creo, para Recreador en España, porque, bueno, la verdad que más allá de otras épocas, que creo que también proveen de materiales de recreación histórica para otras épocas, para la época napoleónica, tienen bueno, pues un catálogo variado y que permita a un recreador, vamos a decir, amateur, comenzar. De todas formas, sí que creo que también es conveniente hacer una puntualización sobre el tema de los uniformes y cómo se adquieren. La mayoría de los grupos o asociaciones de recreación histórica tienen un fondo de uniformes. Es decir, que cuando tú te inicias,
puedes iniciarte prácticamente sin tener nada. Ah, Y ya, he de decir entiendo. que casi que fue mi caso. La diferencia es que, claro, yo empecé sabiendo que así como, o sea, el primer día de recreación fui con todo prestado, o sea, prestado por el grupo, Ujú, mi grupo actual, pero claro, yo iba convencido en que me iba a gustar y en que yo quería tener mi propio equipo porque, bueno, era algo que llevaba ya bastante tiempo, pues, esperando, ¿no? Para hacerlo. Pero, pues bueno, hay recreadores que comienzan, lo que sí que, claro, poco a poco es recomendable irse haciendo hasta cierto punto algo más autónomo, más independiente de que el grupo te tenga que dejar, porque claro, si luego entran otros miembros, claro. aquí se genera un círculo, yo creo que muy sano, y a mí esto también se lo tengo que reconocer, por supuesto, a mi grupo de recreación histórica, que el primer día yo recreé con eso, con todo un uniforme prestado y fueron, pues eso, súper majos para dejarme todo y que pudiera probar sin ningún compromiso, porque esto también lo suelen hacer muchos de grupos de recreación histórica, es decir, si tú contactas con ellos, pues al final te dicen, bueno, pues vente a este día, tenemos esta recreación en tal sitio, te dejamos el uniforme y prueba sin compromiso, porque ya a partir de ahí sí que, bueno, hay una cuota o sí que es cierto que por lo menos tienes que intentar tener un fusil, lo que suele decir una boca de fuego, a menos que Ujú. recrees, obviamente, algo que no tenga Requiera. relación Ujú, exacto. Por ejemplo, pues si eres una mujer y recreas una cantinera, pues una cantinera no llevaba fusil, ¿no? Es decir, pero claro, si vas a recrear de fusilero, de granadero, necesitas un fusil. Y claro, estamos hablando de réplicas, o sea, estamos hablando de un arma funcional. Eso implica permiso de armas, implica permiso, o sea, tanto permiso para tener armas como permiso del propio arma. O sea, hay que hacer un psicotécnico de la Guardia Civil, etc, okey. etc, Ujú, y luego comprar el arma. Que esto es bastante difícil en el sentido de que estas armas las hacen artesanos y en el mundo en el que vivimos de que todo sea, pues, lo que decías antes, vienen las cosas de China, pero no porque vengan solo de China, sino porque todo se hace de manera con productos por plástico, todo se hace para usar y tirar. Y un arma de estas es un arma que está hecha de madera y bueno, y de metal, de hierro. Es decir, a dónde quiero llegar, que es algo artesano y sí que el tema del sí, fusil quizás es lo que puede dar más dolor de cabeza. Así como se consigue, es más fácil. Luego, los uniformes, que era realmente tu pregunta, ¿no? Sobre la vestimenta. Claro, en su momento, según tengo entendido, este grupo de recreación histórica hizo como un pedido a una persona artesana que hiciera los uniformes, ¿no? Una tirada. Pero claro, como comentaba, pues a ajá, día de hoy se pueden comprar, pero yo creo que sigue conviviendo un poco el contratar a un artesano que quizás ya tiene cierta experiencia, ¿no? En uniformes, pues de la época napoleónica o lo que sea. Pero bueno, creo que aún así yo diría que no es tan fácil. Es decir, quizá hay más accesibilidad, pero sigue siendo un tema complicado el de llegar a tener uniformes pues eso, fáciles, de fácil acceso para los regimientos que tú específicamente quieres recrear. Y luego, a colación de la pregunta que quedó de antes y tu comentario, ¿no? Sobre que la Segunda Guerra Mundial, un soldado británico de 1939 no es igual que uno del 1944. Esto pasa lo mismo también en la época napoleónica, ¿no? Es decir, precisamente, por ejemplo, si se pone de ejemplo quizá las dos batallas más célebres, que es Austerlitz y Waterloo, hay 10 años de diferencia y los soldados napoleónicos, el uniforme es diferente. claro. Desde el chacó, que en Austerlitz era bicornio, la casaca, que en Austerlitz era más larga, los faldones, y bueno, y la parte del peto delantero era diferente. Las polainas no eran las mismas, en Austerlitz eran más largas y en Waterloo eran más pequeñas. Claro, la realidad, en Waterloo, que yo estuve y yo vi gente llevando uniformes Que no. de
de diferentes épocas. Pero, una vez más, creo que hay que hacer concesiones, ¿no? No se puede ser tan, hasta diría esquizofrénico, de ver un uniforme del año 1806 y tirarte las manos a la cabeza. Es Ya. decir, vamos a ver, al final la realidad es la que es y, bueno, eso, intentar llegar a un buen nivel de recreación histórica en muchos sentidos, más allá de la vestimenta, pero bueno, cada uno al final con su y cada grupo de recreación histórica se ha tenido que buscar la vida, ha tenido que buscar el patrón, los uniformes, lo ha hecho en muchos casos lo mejor que ha podido, así que bueno, en ese sentido, al menos sí que hay un filtro, es decir, no, no vale todo, no vale todo, pero bueno, hay diferentes capas, pero en el mundo de la recreación histórica yo creo que, pues eso, se ha ido avanzando hacia eso y habrá que ir siguiendo, ¿no? Hacia ser lo más exactos, pero bueno, para ello, como decía, hay que caminar y hay que ir a recreaciones históricas, hablar con otros grupos de recreación y todo Compartir, en este, efecto. Ujú. exacto, y todo esto va generando que se vaya avanzando, sí. Oye, ¿y hay alguna prenda o accesorio que sea particularmente difícil de conseguir? O de esto dices, joder, cuando tenemos que adquirir algo de esto, sabemos que vamos a tener un dolor de muelas. Por Claro, aquí particularidades muy concretas o. sí, yo diría que pues, depende de qué regimiento recrees, ¿no? Es decir, si recreas regimientos más estándar, ¿no? Eso, como un regimiento de línea francés, pues bueno, prácticamente, o un regimiento de línea inglés, ¿no? Estos quizás son los más sencillos. Así como te vas a regimientos más alternativos, claro, tienes que hacer un estudio histórico del uniforme que llevaban, de las particularidades que tenían, de los botones que usaban, de como decía, de manera exacta el color de uniforme que llevaban. Entonces, bueno, no diría que tanto una prenda en concreto como pues las especificaciones del regimiento que tú quieras llevar a cabo. Ujú. Luego se dan paradojas, porque, por ejemplo, los regimientos de la Guardia Imperial, yo he visto que hay muchos casos, hay en muchas tiendas prendas de uniformes de estos regimientos, porque se da también vamos a decir, esto es muy humano, así los regimientos que son más escasos en las batallas napoleónicas, pero que son más vistosos, Claro. en el mundo de la recreación histórica se ven más, vamos a decir, así como los oficiales. Ujú. Hay más oficiales que soldados a veces, pero esto es porque Sí, su se ve que a vestimenta la es gente mucho le más gusta mandar. espectacular. Claro. Exacto. Es más espectacular. Oye, ¿qué parte de la vestimenta es la que a ti te gusta más? O sea, dices, bueno, es que esto es, o sea, cuando tienes que ponértela, cuando tienes que comprarla, o sea, que, no sé, yo me figuro que los gorros, estos, me parece que se llaman Sí, chacos, que llevan, no sé, eso sí, me parece súper espectacular. yo creo que los chacos serían pues por varias razones. La primera, son mucho más cómodos de lo que podría parecer. Esto hasta que no te pones uno en la cabeza y lo llevas durante horas, uno no podría haber llegado a esta conclusión. Por eso te decía al principio que la recreación histórica te permite sentir cosas en tus propias carnes que de otra manera hubieran sido imposibles. Y efectivamente el chaco es bastante cómodo, tiene visera y una de las cosas más molestas es el sol. Ajá, Estamos todo el día en el campamento, en el campo de batalla, maniobrando, andando, claro, y el sol te está golpeando. Entonces la visera pues ya te protege. Luego el chacó, al ser tan alto, también hace que el sol no te pegue directamente en la nuca. O sea, otro punto positivo. Y luego ujú, ya a nivel más de que yo esto no lo he llevado a cabo, pero me gusta también porque sé que el chacó, los soldados, les daba otros usos. El chacó tiene claro, un espacio en la cabeza muy amplio. Bueno, los claro, oyentes que no sean oyentes, los que estén viendo esto en YouTube, me verán la mano, es decir, hasta aquí tienes un espacio. Se ve que algunos soldados metían patatas y metían comida y hostia, metían cosas. Claro, es una forma de transportar claro, materiales y pues suministros,
pues ahí. Entonces, esto a mí me gusta, el hecho de que algo que más allá de que es vistoso, esto es muy importante para los militares, más allá de lo práctico, también buscan lo vistoso. El Chacó te hace parecer mucho más alto y la verdad Ujú. que impacta. O sea, y esto Impresionante. también es algo que creo que los oyentes deberían experimentar, ver pasar a, pues a un pelotón, a una compañía, a un regimiento de una unidad formada por recreadores de época napoleónica, porque con esos chacos parecen más altos y da como impacta, ¿no? Como digo, es decir, más allá de que sabes que son personas del siglo XXI, verlos con toda esa parafernalia, sabes que tiene, que se usaba como mensaje. Cuando estos soldados en la época llegaban a la aldea, a una aldea perdida en un monte de la España profunda, los pues, pobres aldeanos y aldeanas se quedaban ojipláticos porque veían a esos hombres con esos uniformes y con esos gorros y con esos fusiles de 1,50 m o más, 1,60 m, 70 Ujú. avanzando por sus calles. Entonces, bueno, todo esto tiene un impacto. Entonces, por eso, bueno, el Chaco, como digo, es uno de los símbolos, pero también es práctico y por eso me gusta también. Oye, en vuestro caso, ¿el cine ayuda o como en otros casos es mejor ni hacerle caso? Pues yo diría que en general puede ayudar. Es decir, no, o sea, veo que hay otras épocas históricas que salen bastante peor paradas. No sé, por ejemplo, la Edad Media, hay cosas que son honestamente lamentables, pero bueno, Ridículas. no es el caso. Pero y diré más, o sea, y lamentables a nivel de cómo se muestran las batallas y cómo se muestran los uniformes de esos soldados medievales, que la Edad Media es un Ujú. periodo muy largo, pero es que no dan una, ¿eh? Sobre todo en los, diría en los últimos 20 años. Creo que se hacían mejor las cosas en los años 60 y 70 que en la actualidad. Y no es que Qué todo curioso. tiempo pasado sea mejor, en este caso lo es. Y en la época Ujú. napoleónica, claro, hay películas, yo creo que, o sea, yo me vería en sesión continua Los Duelistas, que es de Ridley Scott, es de 1977, si no me Ujú. equivoco. Es un peliculón, tanto la trama y el guión, que para mí es lo más importante, pero los uniformes son una pasada. Tanto es así que muestran un detalle que me parece espectacular y es el de los cortes de pelo, el cabello. Antes comentábamos, ¿no? Que en Austerlitz los soldados llevaban bicornio y en Waterloo llevaban chacó. Pero es que los cortes de pelo van variando a lo largo de las guerras napoleónicas. Y si a final, vamos a decir, del siglo XVIII, en esas guerras postrevolucionarias, estoy hablando de Norte de Italia, Egipto, Ujú. muchos soldados llevaban el pelo largo, en una trenza larga. En cambio, ya más hacia el imperio napoleónico, hacia las campañas de Napoleón, ya como emperador, los soldados se cortan el pelo muy cortito, poco, yo creo que en esa línea del neoclásico, ¿no? Que se buscaba un poco mirarse a Roma y a sus emperadores que iban con el pelo corto, pero antes pues había Ujú. una tradición de pelo largo que viene desde finales del siglo XVII y todo el XVIII, ¿no? Es decir, las pelucas, el pelo largo a principios del siglo XVIII, incluso rizado, ¿no? Ondulado, perdón. Entonces, bueno, hay aquí yo creo que una evolución y Los Duelistas, esta película muestra eso. Es decir, no quiero hacer spoiler, pero bueno, la trama, bueno, es una película que tiene 50 años, no sé si se puede considerar spoiler, pero, pero la trama es, o sea, es decir, es una trama que se mueve a lo largo de las guerras napoleónicas, a lo largo de muchos años. Ya, ya. Entonces, Ujú. vas viendo el cambio de la moda, vas viendo el cambio de los peinados y esto obviamente a los personajes no le dan importancia porque ellos están viviendo sus problemas. En este caso, pues un duelo, ¿no? Entre dos húsares del ejército francés. Y los uniformes son una pasada. Y bueno, ¿a dónde quiero llegar? Esta película tiene casi 50 años y muestra
la época napoleónica, sobre todo el mundo militar, que es lo que intenta representar, de una manera fascinante. Y luego del mismo director tenemos Napoleón de hace 2 años, del año 2023, que la película fue un horror a nivel de su guión y de la trama y de muchos personajes. Y los uniformes yo diría que pues yo les doy el aprobado. O sea, sí, es decir, no quiero ponerme aquí extremadamente exquisito, entonces si tuviera que decir, pues le doy el aprobado. Pero luego salen cosas muy raras. Es decir, cosas raras como hay una escena que salen avanzando e invadiendo Rusia, las fuerzas de Napoleón, y ves Ujú, que hay cosacos a los lados del camino que les están acosando. Claro, los cosacos eran unidades de caballería ligera que formaban parte del ejército ruso e iban con lanzas. Pues aquí los pintan, bueno, sus uniformes son, parecen mongoles y van con cañones, pero cañones de mano. Y dices tú, o sea, Ridley Scott, ¿qué te ha dado? O sea, rompe completamente un poco la. Es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué intentas buscar em, un cambio que tampoco parece que a la trama le vaya a ayudar, pasándote por el forro la lógica histórica y que se conoce de los cosacos? Porque más allá de que es una unidad, y algún oyente dirá, oye, pero a mí me da igual, oye, hay cosacos, ya está, que vayan con cañones, lanzas o fusiles, claro, pero es que no es los así. cosacos, por ir en caballo y ser caballería ligera y ser hombres que eran prácticamente, vamos a decirlo así, como nómadas, conocían bien el terreno, se movían rápido, aparecían y desaparecían, acosaban constantemente a las líneas de suministro francés. Eran el infierno en la tierra para el soldado napoleónico. Entonces eso te lo cargas y los pones a pie con cañones. Es decir, realmente la trama se ve afectada y en este caso la persona que está viendo la película no entiende por qué esos mongoles con cañoncitos son tan peligrosos. Es decir, que esto creo que también a veces no se discute mucho, oye, pero es una película, es una adaptación, el director puede tomar sus decisiones propias, sí, pero en este caso es una decisión que realmente está afectando al entendimiento de una campaña en la que Napoleón fracasa y mucho de su fracaso es el uso de los cosacos por parte del ejército ruso. Y por otro lado también se ven cosas como un francotirador en la batalla de Waterloo. O sea, directamente un soldado del 95 de rifles británico, que el uniforme así de memoria creo que lo hacen bien, sin nada que decir, pero le meten un catalejo a su rifle y lo ponen como si fuera un francotirador. Dices tú, ostras, es que unas decisiones más poco sacadas de la manga, de la chistera, pero bueno, más allá de eso, creo que las películas de la época napoleónica, las que yo recuerdo ahora de memoria, pues están bastante bien representadas. Es decir, se ve a veces regimientos que la persona que está viendo la película, pues no le importa nada, que sean de la Guardia Imperial, que sean cazadores a caballo, que sean granaderos a caballo, tanto da. Pero bueno, pues si llevan uniformes que se acercan a la escolta, por ejemplo, de Napoleón, pues oye, el que sí sabe, pues lo disfrutará. Así que en ese Claro, sentido, lo va a valorar. Ujú. sí, pulgar hacia arriba para las películas de época napoleónica en el tema de los uniformes. Ah, pues mira, una sorpresa porque yo pensé que, joder, porque además los trajes napoleónicos son como más, lo has dicho tú antes, más rococó, más, hay más detalle, ¿no? Y mira, pues me sorprende que en este caso pues no sea tan chapuzas como en otras épocas, ¿no? Oye, Sí, por hablar de, ejemplo, dime. no, un detalle, porque un poco creo que antes lo comentábamos, el tema de los chacos y de los bicornios. Pues Ridley Ujú, Scott en la película de 2023, cuando desarrolla la batalla de Austerlitz, fatal, es un desastre, pero los soldados franceses van con bicornios. Es decir, que en ese sentido, incluso pues aquí su asesor histórico, me ujú. figuro que le diría, oye, para Austerlitz
las tropas francesas, la infantería de línea, con bicornio. Luego, cuando la ves en Waterloo, van con chacós. Así que por Muy lo bien. menos, como digo, hay cierto, o sea, la sensación de que algo han revisado, de que no han cogido un uniforme y durante todos los años de las guerras napoleónicas los Es ves el de la mismo. misma manera. Y esto tiene sentido, porque si Ridley Scott hizo Los duelistas, y en este caso él se esforzó en que se viera esta evolución, para la de 2023 algo quedó. Pero bueno, por desgracia quedó poquito. La verdad que fue una auténtica decepción. Pablo, oye, ¿cuál es la unidad más espectacular? Independientemente que la hayas recreado, ¿no? Pero ¿cuál es la unidad más espectacular del ejército napoleónico? A mí me vienen siempre los húsares y los dragones. Van en caballo, Pero ¿cuál podría ser la más espectacular? La más espectacular. Bueno, aquí yo creo que casi diría que va por gustos. E incluso creo que estaría bien, no sería mal momento, incluso para hablar de un concepto que desarrolla Alfredo González Ruibal en su libro Tierra Arrasada, y ese concepto de sublimar la guerra, hacer la guerra bella. Tú Ujú, para llevar a cabo la guerra tienes que resultar incluso atractivo, porque llevar a cabo la guerra es directamente matar a otra gente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? No es casualidad que los ejércitos napoleónicos y los ejércitos anteriores y posteriores lleven uniformes vistosos, uniformes que atraen, es decir, que hay una belleza intrínseca, es decir, que al ser humano esos colores, esas formas le resultan atractivas, ¿no? Entonces, esto directamente viene relacionado pues a que la Guardia Imperial Napoleónica, que era las unidades de élite, las más prestigiosas, pues tuvieran los uniformes más vistosos y que al soldado de línea francés que aspirara a llegar a ese punto, pues más allá de que le iban a pagar más, pues iba a tener más prestigio también por el uniforme que iba a llevar, ¿no? O sea, esto es ujú, importante, no tenerlo en cuenta, no es una casualidad. Y a mí, ¿cuál me puede parecer los más espectaculares? Pues la verdad te diría que muchos, porque cada uno con su estilo parece que está intentando transmitir algo diferente, ¿no? Por un lado tenemos obviamente los coraceros, ¿no? La caballería francesa pesada, con corazas y con unos cascos incluso que recuerda, es un estilo griego, y esto tampoco era ujú. casualidad, es decir, había mucho aquí de este neoclasicismo, se veía impregnado en la arquitectura, en el arte y también en el mundo militar, ¿no? Además llevaban unas crines en Sí, los cascos, que claro, eso cuando se ponían a trotar y a cargar, las crines salían al viento y unas espadas que más allá, que eran espadas, no eran sables. Los coraceros llevaban unas espadas muy largas que agarraban y sujetaban como fueran casi prácticamente lanzas. Entonces, bueno, los coraceros creo que son así como muy, muy míticos. Luego también son una pasada los granaderos a caballo, que era o sea, así como los coraceros no era la Guardia Imperial, era una unidad pues, muy importante de la caballería francesa, los granaderos a caballo sí formaban parte de la Guardia Imperial. Tan importantes era que Napoleón llevaba su uniforme. ujú. Una de las casacas que llevaba Napoleón era azul. Claro, me figuro que la gente ve a Napoleón con una casaca azul y, bueno, pues hace bueno, la comparación. Bueno, Napoleón lleva los colores de Francia, ¿no? Pero no, llevaba una casaca de coronel de granaderos a caballo. Y esto también es tremendo. Es decir, Napoleón, que era emperador, estaba usando una casaca de coronel, que estaba por debajo de sus De propios su rango. generales. Exacto. Pero bueno, esto era también el mito de Napoleón. Napoleón iba con una casaca, bueno, perdón, con un abrigo gris. Es decir, intentaba tener un estilo muy sobrio. También yo creo que esto bebía mucho de la Revolución Francesa, de intentar dar una imagen que no era de rey absolutista y ostentoso. Entonces daba una imagen más como más cercana a los soldados, y esto él lo trabajó mucho. Así también sus soldados, muchos lo seguían
de una manera fervorosa, casi que se crea una religión en torno a Napoleón, ¿no? Como si fuese Ujú. casi un semidios. Claro, entonces aquí también esto es como un giro, ¿no? Es decir, así como tenemos a la Guardia Imperial llevando uniformes muy ostentosos, luego Napoleón, que es el emperador, es el que cambia la dinámica, pero bueno, lo hace por esta particularidad. Y no había sido el primero, ni mucho menos. En Polonia, Kosciuszko lo había hecho, llevaba también un abrigo de los campesinos polacos. El rey de Suecia, Carlos VII, también lo hizo en su momento llevando el uniforme de la infantería sueca. Es decir, Napoleón no había inventado nada, pero sí que bueno, se había ido a esto, a un uniforme, por así decirlo, eh, más humilde Modesto. para, Ajá. sí, para conectar con la tropa, ¿no? Porque él llevaba también la casaca verde, que en este caso era de el coronel de la Guardia de Cazadores a Caballo, de la Guardia Imperial de Cazadores a Caballo. Llevaba el verde y el azul. Uno por los granaderos a caballo, el otro por los cazadores a caballo. Y luego también, y bueno, como ves, estoy hablando sobre caballería, pero quizás es lo más vistoso. Más espectacular. Sí, los lanceros polacos me parece también curioso porque llevaban lanzas, algo que también casi nos retrotrae a la guerra en la Edad Media. Las lanzas se habían abandonado en los ejércitos creo que es a finales del 16, principios del 17. O sea, llevaban prácticamente casi 2 siglos sin ser usadas de manera masiva, ¿no? En los ejércitos, sobre todo occidentales. Y vuelven, bueno, porque Napoleón ve como los lanceros del centro de Europa, perdón, la caballería del centro de Europa, en la batalla de Wagram, usan las lanzas, lo hacen de manera eficiente y luego rematan a los caídos en el campo, o sea, en el campo de batalla, ¿no? Es decir, que Sí, sí. ve que esas lanzas en manos de jinetes hábiles puede ser una ventaja. Y claro, bueno, pues en este caso, los lanceros polacos a caballo, que también era de parte de la Guardia Imperial, serán muy, muy eficientes en muchos contextos. Así que bueno, he dicho todo de caballería, pues bueno, precisamente porque creo que es de del ejército napoleónico. Luego hay otros ejércitos, el español, el británico. Pero bueno, como me has preguntado de la Francia Sí. napoleónica, Ujú. sí, 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 bueno. Porque también te digo, yo no tengo ningún favorito como tal, es decir, todos me parecen que dentro de su contexto y un poco la lógica dentro del ejército tenían unas funcionalidades. La realidad que los que más me gustan son aquellos que tenían una función que no era matar. Es decir, por ejemplo, los Sí. pontoneros, el regimiento de pontoneros que se dedicaba a montar puentes, me Ujú. parecen tremendos. Eso sí que son héroes, más que nada porque, por ejemplo, en la campaña de Rusia salvan a todas las tropas de Napoleón de ser cercadas y destruidas. Y luego también había sanitarios, que bueno, creo que esto más allá de lo estrictamente militar también es relevante, ¿no? Incluso bueno, con ambulancias, pues obviamente tiradas De por la época. animales de Ujú. tiro, pero bueno, la labor de esta gente, ¿no? Sobre todo el barón Larrey, que era de la Francia napoleónica, curando a los heridos, realizando amputaciones en medio del campo de batalla, salvándolos. Eh, bueno, esto sería también interesante. Bueno, y hay grupos de recreación que hacen esta faceta Que trabaja en no eso. tan Ujú. estrictamente militar, ¿no? Podemos decir. Oye, Pablo, yo creo que más o menos lo has ido contestando a lo largo de este rato que llevamos de charla, pero ¿qué te aporta la recreación o qué aporta la recreación a la arqueología o viceversa? O sea, porque tiene un núcleo en común, ¿no? Que tiene que ser muy enriquecedor. Más o menos lo has ido comentando. El, el- bueno, Sí, estudiar. Cuenta, cuenta. sobre todo es esa vivencia individual y colectiva que uno percibe en sus propias carnes, ¿no? Y en las de sus compañeros. Y aquí tengo, no te voy a decir infinidad de ejemplos, pero tengo muchos ejemplos. Mira, ahora me vienen a la mente unos cuantos. El primero es el tema de, sí, como te decía, que el chacó me parece cómodo, útil y me gusta incluso llevarlo. Lo que no me gusta llevar es la casaca, eh,
da mucho calor, es una cosa de locos. O sea, tú te pones la casaca y a los 10 minutos ya estás sudando. Después de una hora estás empapado y después de un par de horas y una batalla estás mojado de arriba a abajo. O sea, la casaca se moja por dentro, pero la camisa que llevas y, o sea, te queda, pero, o sea, como si lo hubieras metido en el agua. Entonces, claro, aquí te das de cuenta de que tienes que tener una metodología para secarte la ropa. Es Claro, decir, no es eso de, bueno, hago una marcha, montamos el campamento y llego al sitio y me voy a dormir y al día siguiente me pongo la ropa de vuelta. No, no, te queda todo, como digo, mojado, de arriba a abajo. Entonces, pues tienes que ponerla a secar. Tienes que tener mudas. Entonces, bueno, todo eso ya lo que te dice es que un ejército que esté bien abastecido de ropa, pues yo creo que tiene más posibilidades de ir hacia adelante. claro, Porque, bueno, esto nos lo decía nuestra madre. Sécate o quítate eso que estás mojado que te vas a catarrar. Pues claro. Ujú, tal cual es así. Es decir, como vayas con ropa mojada durante el día, lo dicho, calor y empapado de sudor, pero durante la noche las temperaturas bajan mucho. Y eso es otra vivencia que yo he podido vivir en mis carnes. Pasar calor extremo durante el día, por ejemplo, recuerdo en Jaca, en la recreación en Jaca, durante el día hizo mucho calor, pero durante la noche, yo creo mucho que frío. en mi vida he pasado tanto frío, o sea, un frío que no me permitía dormir. Yo era incapaz de ir a dormir. Creo que en Ujú. ese momento, y no quiero hacer apología del alcoholismo, pero en ese momento hacía falta beber, por un lado para olvidar y por otro lado para ver si te calentaba y conseguías desconectar del frío y conseguías dormir, que claro, que es lo que quería mi cuerpo, o sea, Claro, desde descansar. mi exacto, exacto, o sea, estaba reventado, pero no podía dormir porque, tenía un frío que es que el frío es como el hambre, es decir, nosotros creo que a día de hoy somos incapaces de ser conscientes de lo que significa el frío y el hambre, pero de verdad es una cosa horrible, es decir, el ser humano, sufre mucho, ¿no?, cuando tiene una de estas 2 cosas. Ujú. Así, hambre nunca he padecido en las recreaciones históricas, es decir, siempre hemos tenido comida suficiente. Sed mucha, por ejemplo, el tema del agua es algo que realmente en batallas, es decir, cuando se hacen recreaciones históricas con batallas que se dilatan mucho tiempo, ahí entiendes la labor de las cantineras, ¿no? De las mujeres que vienen a traerte algo de agua. Esa gota de agua, bueno, lo agradeces mucho. Luego el compañero que lleva la cantimplora y que te deja beber. O sea que eso también creo que es una vivencia que, claro, hasta que no estás ahí no te das de cuenta. Luego, más allá, también a nivel más directamente en combate, los fusiles, después de, no sé, de 5 6 7 8 disparos, se ponen a rojo vivo. Es decir, el Ajá, fusil te quema en la mano. Y esto, ¿qué significa que te queme la mano? Pues que empiezas a tener una cadencia de recarga mucho más baja. Entonces también ahí empiezas a entender que tienes que cuidarte de también de no estar, o sea, disparar a fuego discreción, que se hacía en la época, era beneficioso, pero también esto, el andar disparando, recargando, que el fusil esté caliente, que te queme en la mano, esto implica también un cansancio, ¿no? Estar disparando, cargando y tal y cual. Es decir, genera que tú te empiezas a cansar. El hombro te empieza a doler mucho. Es decir, que una vez más, aquí hay algo que uno cuando lee una batalla ni siquiera cae, claro. se cae. Exacto, exacto. No, 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 para nada. Es algo que yo no me hubiera imaginado. Luego el peso del equipo. Todo te pesa, es decir, todo lo que lleves te va a pesar. Entonces hay que pensar que vas a llevar al campo de batalla, ¿no? Lo dicho, el agua pesa, la cartuchera llena pesa. Em, Más allá del equipo como tal, hay cosas que tú puedes decidir o no llevar. Puedes llevar la mochila, pero claro, lo dejas en el campamento y alguien te lo puede robar. Y no me refiero a día de hoy, que también podría ser, Claro, pero que podría pasar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el soldado iba con un montón de cosas adicionales
por si acaso. El tema de la comida. Había batallas que si dilataban mucho el soldado, comía en el campo de batalla. El soldado hacía sus necesidades en el campo de batalla. Es decir, que claro, ahí te hace pensar que eso, en Waterloo creo que estuvimos 3 horas o 4, pero bueno, llega a tardar 2 horas más y yo tengo que al menos la vejiga estaba ya a punto de, A de reventar. explotar y tenía sed, es decir, que una cosa no quita la No otra, quita la ¿no? otra, claro. Y luego también el tema de los botones, esto ya más a nivel arqueológico. ¿Qué pasa con los botones? Es decir, ¿cuándo se caen los botones? Bueno, pues cuando hacemos combate cuerpo a cuerpo, que es algo un poco más teatralizado, nos tiramos de las casacas, nos empujamos. A mí me han reventado parte de la casaca y me han saltado los botones. En esos momentos es cuando los botones saltan. Yo suelo decir que los botones no se caen solos, es decir, que cuando empiezas a encontrar botones en una cantidad importante, es que algo ha pasado ahí. Es decir, oye, a un soldado, pues un botón le puede saltar mientras está marchando y está maniobrando, pero tampoco es lo normal. Es decir, yo creo que algo ha pasado. O en el campamento también se da, yo creo que más presencia de botones, porque allí los soldados pasan más tiempo, están pues remendados. Y yo eso lo echo de menos en la recreación, me gustaría ver más Ujú. uniformes más tocados, menos impolutos y más variados en el sentido de que se vayan degradando. Por ejemplo, yo mi chaco, que lo tengo ahí atrás, tiene unas franjas rojas que el sol ha ido carcomiendo. Claro. Es decir, antes eran rojas, vamos, bueno, muy, muy potente un rojo. Ahora ya está cada vez se lo está comiendo y hasta diría que ya, vamos, no sé hasta qué punto va a llevar, pero quizá va a tender al rosa. Bueno, pues me parece bien, o sea, que llegue un punto en que sea así. Y se ve que incluso las casacas rojas de los británicos a veces terminaban siendo medio rosadas. O sea que es así, es decir, los uniformes, más allá de los que vemos en ilustraciones y cuando iban marchando pues en una ceremonia, ¿no? Pues un uniforme en campaña termina Lógico, de aquella manera. lógico. Entonces eso, como digo, hay muchas vivencias en la vida de campamento que luego te hacen repensar, pues en mi caso, ¿no? Cuando yo excavo campos de batalla y campamentos también, de materiales que claro, ahí me salta la bombilla. Y mira, uno de los más recientes, o sea, no hallazgos, sino que he conectado los puntos. em, Leyendo un libro sobre recreación, no era sobre recreación histórica, pero había un capítulo que era sobre recreación histórica. Ujú. em, y hablaba sobre todo de la vida en el campamento, de cómo, bueno, cómo vivían los soldados. Y he sabido que los soldados napoleónicos, una de sus características es que se veían obligados a vivir del terreno. Es decir, eh, esto fue uno de los éxitos de Napoleón, que al no llevar unas líneas de suministro muy Listo. largas, Ujú. exacto, los soldados pues tenían que vivir del terreno, eso implicaba llegar a una aldea y literalmente saquear las casas de la gente, pues dedicarse pues a coger al ganado, pues sacrificarlo y comérselo. eh, pero lo que encontré fueron elementos que parece que están asociados a la pesca. Es decir, los soldados parece que llevaban materiales que les permitieran pescar. Ujú. Claro, y esto tiene mucho sentido porque al fin y al cabo, pues si tú llegas al campamento, te instalas y ya lo tienes todo y lo único que te falta es comida, pues quizá te bajas al río, pues sacas la caña de pescar y mm, pues te sacas un pez y te lo comes, ¿no? Ahora no me sale el nombre, o sea, lo que se le pone a la caña de pescar, ¿no? El anzuelo. El anzuelo, no me salía el nombre exacto. Ujú. Encontré un par de anzuelos justo en un ámbito de campamento de época napoleónica y bueno, me llamó la atención, pero es que lo veo clarísimo, porque en este Ya. libro se ve a un recreador con la mochila, un soldado de infantería de línea francés, y detrás lleva colgado un pescado con un anzuelo. Con lo Claro, cual, el pez quizás sí también
al sol, se va secando, se va ahumando y luego lo cocinas un poco más y ya lo tienes. O sea Curioso, que eran auténticos supervivientes, ¿no? Los claro. soldados de esta época. Ya en la otra charla que tuvimos me sorprendió mucho el tema de los botones. Y luego cuando lo contaste, ¿no? Que ahora has vuelto entonces, y además porque los botones, que ahora no lo has dicho, los botones de la uniformidad francesa llevan la unidad a la que pertenece Sí, ese soldado, con lo cual a vosotros, desde el punto de vista de arqueología, eso os da una información increíble. sí, exacto. O sea, esto es siempre algo muy preciado para los que hacemos arqueología de campos de batalla de esta época, el poder recuperar estos botones porque efectivamente te está indicando la presencia de este regimiento. A priori, de todas formas, porque en algún campo de batalla en el que he estado han salido números regimentales en los que lo que parece es que se están usando casacas de este Mm, regimiento por alguna razón. Pero bueno, donde quiero llegar, en la mayoría de los casos estaría directamente relacionado un botón con un regimiento y con que ese regimiento ha pasado por ahí. joder, Por lo ujú, tanto, exacto, puedes traquear un poco el paso, ya sea a nivel más macro, es decir, pues por ahí pasó este regimiento, y micro si se trata de un campo de batalla, es decir, pues este regimiento se encontraba en este flanco o en esta parte de la batalla, exacto. ujú. ¿Cuáles son las recreaciones o los eventos de recreación histórica más importantes de guerras napoleónicas en España? Porque no será porque Bueno, aquí no aquí hubo batallas. sí, bueno, aquí algunos se va a enfadar, no sé. Si me olvido, digo que una es más importante que otra. No, yo diría un poco, siendo justos, sé que en A Coruña lo que hubo fue la primera recreación de época napoleónica en España, así está considerada, que es la batalla del Viña o la batalla de A Coruña, donde sobre todo vino muchos recreadores británicos, ellos tienen un gran interés en esta batalla y bueno, está así considerada, ¿no? Como la primera vez que hubo una recreación histórica de época napoleónica en España. Esto creo que fue a principios de este siglo, del siglo XX, eso hace en torno a 20 años o algo más. Luego, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, a ver, la de Zaragoza es muy grande. Eh, en Zaragoza recrea Voluntarios de Aragón, es un grupo de recreación histórica de esta época que son los anfitriones, los que organizan esta recreación, tanto en Zaragoza como en Jaca, Ujú, porque hacen algo muy chulo, que es que se van alternando, un año es en Zaragoza, el siguiente en Jaca, uno en Zaragoza, otro en Jaca. Yo he estado tanto en Zaragoza como en Jaca y sí es cierto que la de Zaragoza, pues van muchos recreadores, se hace campamento durante varios días, se desfila por la ciudad. Entonces, bueno, esto es importante. Bueno, luego la Girona, que es la de mi grupo de recreación histórica, que es donde yo comencé, es decir, fue a la primera a la que yo asistí, que creo que fue el año 2021 o 2022, ahora me baila aquí estos 2 años, pero fue a la primera a la que yo fui. Y bueno, claro, como digo, la más importante, pues claro, depende a quién le preguntes, ¿no? En ujú. Bailén hacen también recreación, claro, la batalla de Bailén es muy célebre, es la primera gran derrota de los ejércitos napoleónicos. Entonces, bueno, tiene ese punto. Luego en Astorga se ha hecho también relacionado con los sitios, bueno, en Burgos, también en Madrid con el 2 de mayo. Bueno, como digo, claro, aquí yo en Vitoria también se me va a olvidar, en Vitoria yo estuve haciendo la recreación histórica que fue del año 2023. Claro, también es muy multitudinaria. Allí, claro, hay ejércitos británicos, franceses, españoles. Entonces, claro, esto también da juego, ¿no? Para que puedan venir grupos internacionales, Claro. Ujú. que si solo fuera, por ejemplo, una batalla entre ejércitos españoles y franceses. Entonces, bueno, voy a ser diplomático y voy a decir que cada una yo creo que tiene un punto muy interesante y yo la verdad que espero poder seguir
repitiendo en algunas de estas en las que he estado y poder ir a otras porque, bueno, es eso, es que durante 6 años hubo una guerra Claro. total, hubo muchas batallas y muchos otros acontecimientos que creo que más allá de las batallas merecen una recreación histórica. Bueno, la culpa ha sido mía porque te he dicho las más importantes, te tenía que haber preguntado más genéricamente, te he metido ahí en ese compromiso y Bueno, en ese no, aprieto. no, es decir, no me da, o sea, no es que tenga miedo de decir, oye, la más importante es esta. No, pero no, creo que todas son importantes en su contexto. Es decir, no sé, en Ciudad Rodrigo, allí hay unos asedios brutales, es decir, Ujú. eso podemos considerarlo menos importante que la batalla de Bailén. Pues bueno, cada una en su contexto y cada una, pues obviamente será el orgullo de sus Sí, sí, habitantes, lógico, porque lógico, más allá de que es una batalla y es un hecho luctuoso negativo, por motivos obvios, lógico. pues genera cierta identidad para la gente y yo esto pues lo comprendo, lo respeto y por eso pues disfruto de una u otra porque sí, esto es chulo, ¿no? Ver que hay esa memoria histórica de recordar estos eventos, pues más allá de los libros y en vivo, ¿no? Hasta cierto punto. Oye, ¿y en Europa Waterloo se lleva la palma o hay otras que también, esta a lo mejor es la más famosa, pero hay otras también que, y ahora hablas de Waterloo y de tu participación? Sí, a ver, Waterloo, yo diría que sí, que es la más importante y ahora sí, yo creo que casi que sin ingenuo de dudas porque, mira, fíjate, este año ha sido el 210 aniversario en la cual yo he participado. Éramos, pues no me quedó claro, pero creo que éramos en torno a 2.500 recreadores, o Ah, 2.000 o 2.500. A veces hay no combatientes y, bueno, los incluyen, no los incluyen, pero bueno, independientemente de esto. Pero cuando fue el 200 aniversario, en el 2015, hubo 5.000 recreadores. ostras, Es una burrada, es decir, es una cosa muy que seria. requiere una logística, requiere unas instalaciones, requiere de tantas cosas que yo no sabía ni cómo empezar a organizar ni una milésima parte, ¿no? Luego ellos colocan gradas. O sea, no estamos hablando de que el público está a ras, no, está en gradas. Claro, esto es algo yo creo que traspasa un poco los límites de una recreación histórica al uso. Ujú. Luego, por ejemplo, yo he visto, no he estado, pero he visto vídeos e imágenes de Austerlitz y creo que fue hace 2 años, les nevó y la verdad que las fotos eran impresionantes, ¿no? Ver pues una Espectacular. batalla en la que había nieve, es decir, pues una batalla que se lucha en diciembre, había algo menos, yo creo que cuando se recreó, pero a donde quiero llegar es una batalla invernal, ¿no? Entonces, bueno, tiene también otro punto, es la gran victoria de Napoleón. Y luego en Europa también yo creo que el punto fuerte es que hay muchos ejércitos, hay muchos, es decir, en Waterloo había tropas que provenían, pues obviamente de Francia, de Bélgica, Holanda, de Prusia, eh, Polonia. Es decir que, claro, esto atrae más allá de recreadores nacionales, pues atrae a Claro. gente de otros países y bueno, pues esto yo creo que también hace que lo que ocurrió, sobre todo, pues eso, en Centro Europa, Francia, Norte Italia y también, bueno, Rusia, con la invasión de Rusia, eh, les atraiga, ¿no? Por eso también aquí en España, cuando hay recreaciones donde hay británicos, se nota que engrosan, ¿no? Las filas porque allí en Reino Unido el tema de las guerras napoleónicas tiene una gran importancia y eso en Vitoria, pues claro, yo estuve allí, cada vez regimientos británicos de ingleses o formados por ingleses o formados por, también recuerdo un regimiento irlandés que ellos también recreaban con nosotros como Ultonia y al día siguiente recrearon como regimiento de línea británico como Ujú. casacas rojas. O sea que bueno, que es chulo, ¿no? Ver que más allá de los propios eventos, luego de eso, te juntas gente de muchos sitios
Por ejemplo, en Waterloo estamos al lado de regimientos de polacos, pero los chicos eran de Lituania. Claro, porque Bueno, de aquella época, pues parte de Lituania pues, estaba al lado claro. de Polonia y ellos eran lituanos con uniformes polacos dentro del ejército francés. Bueno, pues, y bueno, y chulo porque te juntas en el campamento, te pones a hablar y compartes, entre otras cosas, bebidas espirituosas de cada Ujú. país. Así que nada, eso es chulo. O sea que para un recreador histórico de guerras napoleónicas, ir a la recreación de Waterloo es coronar el Everest, ¿no? O sea, ya si no, es como una especie de graduación. A ver, yo creo que sí, yo creo que mucha gente, pues, no le diré qué es lo que debería aspirar, pero creo que sí que es algo que, sí, como te suelen decir, ¿no? Plantar un árbol, escribir un libro, bueno, pues yo creo que una vez en la vida, si eres recreador histórico, Hay que hacerlo. sí es posible, creo que si Waterloo te da una perspectiva mucho más amplia, ¿no? De la recreación histórica, porque estás formando en unidades de un tamaño muy grande. No sé, o sea, a ver, un batallón en realidad eran 700 hombres. Nosotros no íbamos en batallones de 700, pero quizás sí éramos 300. Es Bueno, decir, claro, ujú. te ves, tú eres un grano dentro de una maquinaria de guerra que realmente comparado con los ejércitos tampoco es nada. Es decir, Ujú. que... Y luego mm, también es importante entender que recreamos el mismo mes que fue la batalla. Entonces los Sí, campos de cultivo, bueno, más allá de que no son, pues, claro, han pasado 200 años, bueno, pero eran cereales, son campos de cereales. Nosotros pasábamos por encima de los cereales, cruzábamos los campos de cultivo que nos llegaban, no sé, hasta el pecho, claro, esa de dificultad la pelear. vivisteis. Ujú. Sí, sí, te peleabas para ascender. Recreamos también exactamente en el mismo campo de batalla, es decir, no, porque esto quizá alguien piensa que todas las recreaciones históricas se hacen exactamente en el lugar donde fue la batalla, no necesariamente. Puede que se estén Ujú. haciendo en el mismo municipio, pero que se esté tomando pues un espacio pues disponible para llevar a cabo la Distinto. recreación histórica. En Ujú. Waterloo era exactamente el mismo campo de batalla. Obviamente el campo de batalla es inmenso, entonces claro, nosotros tomamos una porción. Si no me equivoco, era en la zona por donde asciende la caballería francesa de Ney para atacar los cuadros británicos. Y nosotros precisamente estábamos a mitad de ladera, por donde la caballería de Ney subió al galope para intentar romper las líneas británicas. Algo que, por cierto, a mí como arqueólogo me causa también cierta preocupación. Es decir, y esto es algo que algún arqueólogo con el que he hablado hemos discutido. ¿Hasta qué punto se debería permitir hacer recreación histórica en el mismo lugar del campo de Ya, batalla? Porque aquí se puede dar un caso de claro. contaminación del Los campo de famosos batalla. botones. Pues, por ejemplo, botones, las tachuelas son los clavitos estos que llevaban los zapatos de los Las soldados. suelas. No Ujú. todos, ni mucho menos los recreadores, llegan a este nivel tan pro de llevarlos, pero yo he visto recreadores que van con esto, con un zapato lleno de tachuelas, que estamos hablando de por zapato, quizá hay 30 tachuelas, entonces algunas se Claro, te puede desprender. seguro. Ujú. Luego, eso, otros elementos que podrían, pues podrían no, seguro, que quedaron allí en el campo de batalla. Entonces aquí Claro, se podría dar una contaminación. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que el 99% de los materiales se podrían diferenciar de, analizar. Ujú. exacto, oye, pues esto es un botón de época napoleónica, pero de antes de ayer. Y es de un botón napoleónico de hace 200 años. Pero bueno, esto es algo también que hay que pensar y al final, bueno, pues si se ha tomado esta decisión, pues tenerlo en cuenta. Y igualmente sería interesante, así te lo digo, hacer arqueología de la recreación histórica, saber qué Que cosas se queda, ¿no? perdieron, exacto, y qué se cayeron en la batalla. Y pues mira, ya en Waterloo no sería más sitio para empezar a hacer esto. Tendríamos el registro arqueológico de la batalla que se libró en el año 1815 y de la que se libró quizá
El en el 20 2025. el 25. Oye, Pablo, una batalla napoleónica sin caballos no es una batalla napoleónica. Los caballos forman parte los caballos y los cañones. Pero claro, se recrean con caballos y con cañones. Sí, sí, sobre todo esto en las recreaciones, yo diría de un tamaño medio o alto, es decir, a nivel de participantes, suele haber caballería. Sí que es cierto que en cada una de estas recreaciones, dependiendo de los anfitriones, de lo que ellos consideren, pues la caballería quizá tiene más un papel, pues más, vamos a decir así, como simbólico, es decir, pues desfila, pues el público ve la caballería desfilar, los ven formando, los ven correteando por el campo de batalla, pero bueno, quizá lo de acercarse mucho ya, como digo, depende de la asociación que esté llevando a cabo esa recreación histórica y cuáles son sus instrucciones, ¿no? Eh, yo sí que recuerdo, por ejemplo, en Jaca ver a la caballería dando vueltas, era caballería francesa y yo estaba en el bando francés, entonces yo veía cómo estaban rodeando a un grupo de soldados españoles sin llegar a atacarles, es decir, haciendo, como Ujú. caracoleando, ¿no? Alrededor de ellos. Sí, Pero en Waterloo, que allí fue donde la organización te daba al recreador más posibilidad para realizar pues unas acciones, bueno, es decir, una recreación más real. Y te ujú, voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. La caballería, en este caso prusiana, yo también era francés allí en Waterloo, eh, cargó bueno, desde lejos, desde 100 metros, yo la veía, desapareció por un cambio, por la visibilidad, ¿no? Una colina, pues la calle, uy, baja, desaparece y aparecen de golpe. Eso también es una cosa que hasta espectacular. que no haces recreación histórica no te das de cuenta. La caballería es extremadamente veloz, es decir, es una cosa que rompe completamente tu entendimiento. Es decir, tú ves a soldados marchando, pero cuando ves a la caballería al galope, que ellos no cargan desde 500 metros como sale en películas de Hollywood, no, no, cargan a una distancia para no prudencial o hasta cierto punto cercana para no cansar a los caballos. Claro, Pero cuando los ponen al galope, es que estamos hablando de una velocidad endiablada. Y así como hay cambios del terreno y pierdes la visión directa con los caballos, o sea, directamente es que te acojonas porque sabes que van a aparecer en algún punto y ahí ya no hay nada que hacer. claro. Y hubo un momento en que fue impactante que íbamos con los fusiles, con la bayoneta y los apoyamos para hacer pues como si fuera un erizo, para que me Sí, entienda el oyente, o sea, un cuadro. Y llegó esta caballería prusiana y con sus... Bueno, era caballería de Brunswick. Disculpa, era caballería de Brunswick, que es un pequeño estado alemán que formaba parte del ejército coaligado de Wellington en la batalla de Waterloo. Bueno, pues esta caballería de Brunswick nos golpeó con sus sables en nuestras bayonetas y el golpe es tremendo. O sea, tú claro. ahí te das de cuenta que no es el golpe de una persona con un sable, es su cuerpo encima de un caballo y La toda esa velocidad. fuerza. Exacto. Entonces, claro, tú sabes que como eso te hubiera golpeado alguna Pues, parte del cuerpo claro, o incluso el propio fusil, yo creo que lo hubiera, o sea, mi hubiera fusil partido. hubiera quedado tocado ya para el resto de la batalla. Claro. Entonces, bueno, ahí sí que te das de cuenta que la caballería cumple una función, sobre todo estrictamente ofensiva, ¿eh? Pero luego también la ves recorriendo el campo de batalla como correo, es decir, Sí, el puesto de mando francés tenía una serie de ayudantes de campo y una serie de soldados, bueno, soldados, de suboficiales, oficiales que iban a caballo, que se dedicaban a enviar las órdenes de los generales. Claro, los veías recorriendo el campo de batalla, eran ujú, como más en campos de cultivo, como digo, o sea, veías claro. los surcos que iban dejando, pero iban de un sitio a otro, eh, a falta de teléfonos móviles, pues esa era la manera de comunicación. Llegaban a un punto, informaban a los oficiales de lo que se hacía y los oficiales empezaban a mover
a, A las tropas. a las tropas. O sea que la caballería, más allá de la carga, que es un poco lo más vistoso, tenía otras funciones. Y el tema de los exploradores también, como decía, o sea, la caballería, o sea, se puede esconder en el terreno, puede manejarse de manera que sea esquiva y tener ojos en el campo de batalla es muy Ajá. importante. Entonces, esta sería su función, sí. Oye, y una cosa, claro, has hablado de ver cómo cargan contra ti, sabiendo que no te van a tocar ni que no va a pasar nada. Pero vamos, me figuro que el estruendo de esos cascos sobre el terreno, ese peso que tienen los caballos, también tiene que ser, o sea, comprensiblemente que en un momento dado las tropas reculen y salgan corriendo. Claro, esto sí que yo no lo viví, pero porque es que yo estaba en el ojo del huracán a nivel de ruido. O sea, entre los cañones, que ahora íbamos a hablar Sí, sobre a esos cañones. Los cañones. cañones hacen un ruido, pero es estruendoso, no lo siguiente. Luego, si no son los compañeros que tengo al lado, es el regimiento o el batallón que tengo a mi otro lado, que están haciendo una descarga de fusiles. Luego los gritos de los oficiales intentando pues, dar órdenes. Luego el ruido del equipo chocando. Es decir, hay muchos, o sea, en una batalla hay mucho ruido. Y mucho ruido que te molesta, es decir, que te impide focalizar la atención donde tienes que ponerla. Entonces, el haber escuchado a los caballos cargando, yo no los escuché. Es decir, que si no los hubiera visto, me hubiera metido un No te hubieras sablazo enterado. sin que Ujú. yo me hubiera enterado. Claro, no eran muchos, es decir, yo no sé si que nos cargaron 20, 30. Claro, si hablamos de 300 o 400, quizás sí que generan un sonido que los hubiera percibido. Esto, la verdad que, mira, aquí da para hacer incluso, no sé, más allá de la recreación, porque una cosa interesante, por cierto, es que la recreación histórica intenta recrear momentos, pero no se puede considerar arqueología experimental, porque la arqueología experimental sí que hace un experimento controlado. Y aquí, por Ujú. ejemplo, algo de arqueología experimental sería un experimento controlado, es saber en qué punto la caballería genera un ruido que una persona puede percibirlo. Pero claro, eso es, ¿Y cómo afecta, no? ¿Y cómo afecta a esa persona? sí, porque aquí hay mucho mito, ¿no? Las películas de Hollywood también hacen mucho daño en este sentido. Parece que los caballos, vamos, parece que están generando un terremoto de la escala Richter y tú estás allí, vamos, como si fuera un terremoto, como si fuera un tiranosaurio Rex viniendo hacia ti, no lo sé. Entonces, esto literalmente yo lo desconozco, si realmente hacían este ruido. Sí que luego hay testimonios de soldados que yo he escuchado, pero bueno, aquí también, y te puedo asegurar que lo que un soldado ve en medio de una batalla es muy limitado. Porque hablábamos de los cañones que hacían ruido, pero sobre todo lo que hacen los cañones es que generan una capa de humo y una niebla densa que directamente parece que te has metido en una sauna. O sea, Ujú. y esto lo mismo los fusiles, es decir, Claro, la pólvora, eso genera un humo, un humo que por cierto es denso y lo interesante es que se mueve dependiendo del viento. O sea que claro. quizá si los cañones están en el centro y el viento va hacia el flanco derecho, son los del flanco derecho que de repente están engullidos por un humo que se convierte casi en una niebla. Claro, esto es interesante también, porque quizá ahí la caballería, por ejemplo, la usa a su favor, ¿no? Para intentar sorprender a esos regimientos que están avanzando casi a ciegas. O sea que aquí, una vez más, el tema de la percepción, lo que un recreador puede llegar a vivir es muy interesante, más allá de como experiencia personal, luego aplicarlo si eres historiador o en mi caso historiador y además también arqueólogo. O sea que esto es algo tremendo. Y eso que los cañones no nos disparaban, es decir, los cañones, claro, hacían el ruido, salía el humo y ahí se quedaba todo. Ya no me quiero imaginar, claro, cuando el campo de batalla se empieza a llenar de heridos, de muertos Claro. y claro, esto ya genera otras contingencias, los caballos también muertos,
o bueno, o los caballos sin jinetes recorriendo el campo de batalla. O sea que yo creo que eso, el tema del caos en el que se puede convertir una batalla, también es algo que uno empieza a comprender y también empieza a comprender la importancia de que si tú eres una persona, o sea, eres un soldado que te han dado una instrucción dilatada en el tiempo, es decir, para instruir un soldado necesitas tiempo, Tiempo. Ujú. necesitas entrenarlo, necesitas también ponerlo y hacerlo vivir diferentes situaciones para que te puedas anticipar, ¿no?, a lo que ese soldado puede llegar a vivir. Luego también que confíe en sus compañeros, es decir, yo cuando avanzo, lo único que veo es, o sea, yo hacia atrás no puedo mirar, porque directamente me chocaría contra todos y me pasarían por encima. A los lados veo las caras de mis compañeros de perfil y lo único que puedo ver es hacia adelante. O sea, mi visión, la visión de Muy un soldado corta. se reduce Ujú. a esto. O mirar al suelo o mirar hacia arriba, pero solo veo de frente. Entonces, claro, si no confías en tus compañeros, a la primera de cambio, si ves la oportunidad, te das la vuelta Claro. y sales corriendo. Entonces, bueno, todo esto creo que es, bueno, ya a nivel de, sobre todo de maniobrar, es muy interesante. Y sí que te puedo decir, por ejemplo, así una de las vivencias más intensas que tuve fue allí en Waterloo, subiendo esta colina, no viendo nada, es decir, yo veía quizá 20 metros y después de la colina yo no veía lo que había. Y la sensación era, nos estamos yendo al matadero, eh, la cabeza me decía da la vuelta, pero las piernas seguían andando al ritmo de los tambores, porque los tambores van Sí. marcando el ritmo. Entonces tú vas izquierda, 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 derecha, izquierda, y vas avanzando casi como imbuido en ese frenesí donde tu cuerpo es como si fuera autónomo, o sea, parece que si fueras un robot que no piensa, pero tu No responde cabeza a tu cabeza, ¿no? de vez en cuando te está diciendo, oye, no, no deberías estar aquí, o ¿qué estás haciendo? O sea, esto es totalmente irracional, o sea, directamente eh, todos estamos avanzando hacia la muerte, ¿no? Y directamente, claro, yo sabía que era una recreación histórica, entonces, pero sí que me puede poner un poco en esa sensación de ir a luchar a lo desconocido y a los Ujú. soldados que tienes enfrente no los ves. Esto también es Claro. algo que es muy interesante para entender cómo funcionan las guerras. Deshumanizar, al contrario, tiene mucho que ver también con no verlo. Es decir, ves al fondo unos tíos que, bueno, puedes reconocer un poco el color de sus uniformes, pero son, Son esos- manchas. son manchas, exacto. Mm. No ves más allá de eso. Y así como te vas acercando, obviamente sí que vas viéndolos más cerca, pero bueno, al no verles la cara, Sí. pues también esto te facilita, pues obviamente, más allá de defenderte, atacar y literalmente, pues lo que estás haciendo es dispararles, es intentar que causen baja, porque realmente lo que se quiere es que causen baja, pero causar bajas también no es solo herirlos, Claro. es también matarlos, ¿no? Pablo, ¿qué prefieres? Nos has contado todo cómo es recrear una batalla, pero ¿tú qué prefieres? ¿La recreación del combate, como nos estás contando, o la vida de campamento, otro tipo de escenario? ¿O una recreación grande o una recreación pequeña? Claro, te diría que, bueno, un poco a mí me interesa más a largo plazo el tema del campamento, de la vida en campamento. Es decir, la batalla sí que creo que, bueno, es un poco a donde realmente terminas yendo si estás haciendo recreación histórica de Militar. época militar, o sea, de una guerra, y en este caso tú estás recreando un soldado, pues sabes que un poco es a donde todo va a terminar, ¿no? Todo lo que haces va enfocado a que vas a terminar en la batalla. Y por ese lado eso es interesante, ¿no? Porque toda la preparación que llevas antes a cabo está dirigida por esa batalla que va a venir. Pero realmente la vida en campamento sí que es muy interesante, ¿no? Porque ahí ves pues diferentes formas de pasar la vida en campamento. Iba a decir de disfrutar.
sí, nosotros disfrutamos, pero realmente no es una vida fácil. Es decir, Ujú. tienes muchas privaciones. Eh, por ejemplo, el tema de la higiene, o sea, qué decir, es decir, no, la ducha que hay quizá es un grifo, pero es que los soldados no tienen grifo, es decir, que la ducha que era tirarse al río, un río que estaba Claro, congelado. Yo no sé hasta qué punto muchos soldados dirían, bueno, pues ya me ducharé ya la llegará. próxima semana, ¿no? O sea, que el tema de la higiene es algo que te das cuenta de que, pues obviamente hay una carestía importante y esto creo que, claro, te hace replantear cosas. Luego el tema de dormir. También creo que llega un punto en que el cuerpo se va adaptando. Es decir, esto es algo que así cuando pasas una época de tu vida que duermes menos, por ejemplo, yo que he sido padre de manera reciente, antes de ser padre, si hubiera dormido 6 horas, hubiera sido un horror. Ahora duermo Una 6 horas. tragedia. Exacto, y es una maravilla, ¿no? Es decir, que bueno, el cuerpo se adapta, pero eso, en un campamento, pues se duerme poco y mal, es decir, o Claro. hace mucho calor, o hace frío, o esta es una tienda. A veces hay gente que hace bivac, que realmente es lo que hacían los ejércitos franceses Ujú. napoleónicos, que era dormir al raso. Esto sí Sí. que ya me parece, vamos, vamos, yo lo máximo que he hecho ha sido dormir en una cama de paja, eh, que bastante bien, he de decirlo. La cama de paja es bastante más cómoda de lo que podría parecer, pero lo que sí que es poco práctica, porque, por ejemplo, a veces, y yo ya me lo he comprado, camastros que los llevas pues enrollados y luego los colocas, Sí. te permite incluso colocar cosas debajo de la cama. Parece una tontería, pero tener las cosas a mano te facilita la vida. En una cama de paja lo tienes todo un poco desperdigado y terminas volviéndote un poco loco buscando las cosas. Que yo esto también es algo que pierdo mucho tiempo en el sentido de que no hay luz. Es que, claro, la luz es la luz solar. Si haces trampas y te llevas una linternita y aún así, tampoco es que... Es decir, no es que esté diciendo nada que una persona que vaya a hacer camping no haya vivido, pero donde Claro. quiero llegar, que claro, al recrear intentas pues reducir a la máxima expresión los elementos, vamos a decir, modernos. Claro, algunos compañeros tienen una velita. Claro, pues, busca tú cosas con una vela. O sea, es que claro, las dificultades se van sumando y bueno, claro, vas descubriendo cosas. Entonces la vida en campamento, eso, te da mucho juego, ¿no? Porque en diferentes momentos, pues tienes vivencias bueno, que son vivencias únicas, ¿no? Pero bueno, eso, que tanto la vida en campamento como tener ese objetivo final de ir a la batalla, creo que se complementan muy bien. Sí, algo Ujú. que a nivel de personal y yo como recreador me gustaría más es que se le diera en las recreaciones también más importancia al mundo civil, ¿no? A cómo, de alguna forma, y sobre todo, como decía, los soldados napoleónicos esquilmaban el territorio al Un pasar. pueblo. Ujú. eh, Se dedicaban a saquear a los pueblos por donde pasaban. Entonces creo que no se puede entender la guerra sin el mundo civil y también había muchos civiles que acompañaban a los ejércitos. Por ejemplo, en una de las batallas que estuve prospectando, que es la batalla de Ordal, allí cuentan las fuentes que se monta un campamento del ejército español y durante ese tiempo, que es un tiempo prolongado, es decir, que hay allí un campamento, los habitantes locales se acercan y montan sus puestos y hacen un pequeño mercadillo, pues sabiendo de que, claro, si allí hay 500 soldados, pues van a tener necesidades, van a Claro. necesitar comida, pues quizá platos, no lo sé, es decir, que creo que eso es una parte interesante y bueno, simplemente como comentario de que creo que la recreación histórica, más allá del aspecto estrictamente militar, pues a través del campamento se pueden generar ámbitos donde tenga cabida el mundo no militar, asociado, pero no Ujú. estrictamente También eh, militar. militar, exacto.
Y Pablo, ¿tú crees que la recreación histórica tiene un papel de divulgación, de educación, de que la gente sobre todo la gente joven, se puedan enganchar a la historia? Sí, yo creo que sí. O sea, al fin y al cabo, quien más y quien menos que a día de hoy es historiador o arqueólogo, ha tenido influencias pues en el mundo de las películas, de los videojuegos, de las novelas Ujú. históricas. Es decir, que nadie comienza leyendo un ensayo de un investigador. Tú comienzas pues aproximándote a cosas más, pues, más sencillas de entender Más o que asequibles. obviamente, Ujú. exacto, más asequibles es la palabra. Y tiene que ser así, es decir, no vamos a inventar la rueda, y pues los niños quizá una manera que pueden acercarse a la historia es a través de la recreación histórica. Pero claro, lo que habría que trabajar y continuar en esta línea es de que no solo el mundo militar esté representado, porque obviamente Claro. aquí lo que estamos generando es la sensación de que parece que la historia la hacen los militares y Solamente se mucho. circunscribe al campo de batalla. Exacto. Ujú. Entiendo que es muy llamativo, el tema de las batallas siempre ha llamado mucho. Yo qué voy a decir cuando estoy haciendo arqueología de campos de batalla, pero creo que eso, la recreación histórica, eh, está bien que haya comenzado de esta manera, está bien que esté dando pasos hacia la incorporación de otros grupos, ¿no? Otros tipos de recreación, por ejemplo, en Zaragoza, el grupo de recreación voluntarios de Aragón, yo vi que tenían diferentes facetas de estos campamentos y creo que pues esa línea es muy interesante seguir explorándola. Pero sí, yo creo que, vamos, la divulgación a través de la recreación es muy importante. Creo que mucha gente, estoy seguro que se aproxima. Eh, uno, uno de tus invitados y un amigo también en redes, Daniel Aquillué, en más de Ejé. una ocasión ha comentado que él comenzó a hacer recreación histórica porque vio a este grupo de recreación histórica Voluntarios de Aragón recreando y él era un niño. Entonces, bueno, creo que sí, creo o sea, que los recreadores tenemos una responsabilidad y así se debería ver. Es decir, hay hobbies que quizá la responsabilidad es que no te mates, no sé, es decir, si tu hobby es hacer puenting, pues bueno, yo creo que deberías fijarte en la seguridad, ¿no? En que el equipo esté todo bien, pero si tu hobby es recreación histórica, tienes una responsabilidad y es que si, por un lado, una responsabilidad o yo diría con aquella gente a la que estás un poco recreando, es decir, a ese periodo histórico, y también con la ciudadanía que de Ujú. alguna manera va a entender en parte la historia a través de ti. Entonces, claro, hay que intentar, yo creo que los valores, bueno, que no sé, los derechos humanos, por ejemplo, pues creo que no hacer presentismo, pero sí que, bueno, yo creo que la guerra no hay que edulcorarla, pero no todo tiene que ser guerra, ¿no? Es decir, y Ujú. más porque no era la realidad. La realidad es que había otros entes sociales alrededor que eran parte o eran los perjudicados de la misma guerra. De Pero la bueno, guerra. donde quiero Ujú. llegar, creo que sí, creo que es muy didáctico, es muy visual y sobre todo una experiencia, es decir, a nivel de memoria, yo creo que un niño quizá que vaya a un campamento no lo va a olvidar, es decir, se le va a quedar grabado a fuego en la memoria. A mí me pasó, es decir, cuando yo no era un recreador y fue una recreación histórica, Te impactó. recuerdo perfectamente, exacto, pues, por ejemplo, un chico estaba haciendo una demostración de cómo se cargaba el fusil, de cómo se disparaba, y lo recuerdo perfectamente. Y esto pasó hace muchos y muchos y muchos años. Es Ujú. decir, que son cosas que sabes que una cosa es leerlo, se te va a olvidar en una semana, y otra cosa es verlo y vivirlo. Y vivirlo. Ujú. Entonces es muy potente. O sea, por eso digo que o sea, nos lo pasamos muy bien, pero creo que ese grado de responsabilidad habría que
bueno, que hacérselo llegar a todos los recreadores, ¿no? Y bueno, eso. Y luego a mí también me gusta mucho el hablar con la gente, es decir, con el ciudadano anónimo que se acerca interesado ¿Qué por, pregunta? exacto, sí, por ver qué es esto de la recreación histórica, que te pregunta y que pues se genera una conversación muy agradable e incluso que te piden fotos, pues oye, famoso por un día, pero no porque quién soy, sino pues porque llevo una serie de elementos que bueno, que le está ayudando a esta persona a entender la historia. Así que pues lo veo muy importante, sí. Bien. Pablo, para ir terminando, hay una pregunta que tenía que has ido contestando también, que es el papel de las mujeres, y las mujeres Sí. participan. Ya has contado el papel de una cantinera, pero me figuro que habrá otras, sobre todo también si se incluye el ámbito civil, ¿no? Dentro de la recreación, porque ya, claro, encontrarlas ya en un pelotón ya es más complicado, ¿no? Sí, esto también sucede. Es decir, claro, si nos ponemos rigurosos y estrictamente históricos, el papel de la mujer en los ejércitos napoleónicos se restringía al ámbito de eso, de ser cantineras, Auxiliares. eso, con tema de por la venta, por ejemplo, venta de alcohol, venta de tabaco, lavar Ujú. la ropa de los soldados. ¿Qué más? Luego también iban las esposas de oficiales. Aquí también hay algo que aún a la gente le choca y es que, por ejemplo, vamos a saltar a otro ejército, no tanto el francés, el ejército británico. Ejército británico iban las esposas de muchos oficiales y suboficiales. Les acompañaban en la campaña. Eh, y no estoy hablando de la mujer, no, la mujer con el hijo. Y más, la mujer embarazada Ya, durante la campaña militar. Así se dieron casos horrendos durante la retirada de Moore en pleno invierno del ejército británico, que las mujeres embarazadas tenían que avanzar en medio de la nieve. Es decir, que yo quiero llegar que la mujer sí que se vio también arrastrada a estas guerras napoleónicas de una manera directa. También había casos, obviamente aquí ya tenemos que ir a casos muy concretos, donde mujeres se hicieron pasar por hombres y se convirtieron en soldados mujeres. Esto, claro, como siempre se dice, ¿no? La excepción que confirma la regla, pues ya. la regla Ujú. es que no luchaban en los regimientos de línea, pero bueno, alguna pues terminaba pues convirtiéndose en un soldado, pues intentando pasar desapercibida, ¿no? De todas formas, esto es la historia o esto es un aspecto histórico. Dentro de la recreación histórica hay muchos grupos de recreación histórica donde verás mujeres que están haciendo de soldados de infantería de línea. Y aquí sí es cierto que yo hablando con compañeros y compañeras recreadoras, hay opiniones diferentes. Distintas. Aquí la gente diverge en qué se debería o no hacer. Honestamente, en la misma línea que te comentaba antes, que hay que hacer camino al andar, y yo creo que a día de hoy el papel de la mujer en las recreaciones históricas no está bien representado. Ujú. Entonces, ya que aún no se representa de manera tan afortunada como el mundo estrictamente militar, pues creo que sería pues una discriminación e incluso no dejar que participaran, si así Claro. lo desean, como fusileras. Y por ejemplo, yo tengo el pelo largo, entonces yo me hago esta trenza, ¿no? Que llevaban los soldados a final del 18, principios del 19, pues yo he visto mujeres igual. Obviamente yo también me afeito, es decir, en la época napoleónica, pues los soldados iban completamente afeitados. Es decir, que Ajá. realmente una mujer con el pelo así con la trenza, con algo de patillas, con el chacó y el uniforme, Puede dar el pego. podría dar el pego perfectamente. O sea que en este Ujú. sentido no hay que ponerse fanáticos de lo estrictamente histórico. em, pero lo dicho, es decir, quizás en un futuro se consigue de verdad generar espacios donde las mujeres puedan recrear lo que las mujeres recreaban, pues podría ir cambiando, ¿no? El escenario. También lo dicho, pues alguna de ellas podría decir, oye, que algunas mujeres conseguían colarse y pasar desapercibidas y formar Ujú. parte de los movimientos, pues nada que decir. Y lo mismo, por ejemplo, con los uniformes, es decir,
los soldados terminaban muchos yendo con uniformes diferentes. Así que si alguien va con un uniforme un poco diferente, antes decíamos lo de los chacós y los Sí, bicornios. Yo he visto ilustraciones de soldados con bicornios en épocas que no llevaban bicornio. Oye, pues me parece una buena explicación, más allá ujú, de que alguien lo señale como eso no es históricamente correcto. O sea que sí, es un tema que creo que ni mucho menos creo que haya que ser blanco o negro, pero sí, sobre todo cuando tiene que ver con eso, como digo, una discriminación de tú no. Por ejemplo, también gente de diferentes etnias. O sea, en el ejército británico había soldados que procedían de África. Entonces, esas personas, yo por ejemplo vi alguno en Waterloo cuando estuve allí y eso es históricamente correcto. Sé que, claro. no sé, obviamente el ignorante siempre es muy atrevido Ujú, y tiende a señalar en base a su presentismo que eso ya, no es históricamente correcto, pero por un lado sí lo es y por otro lado, no sé, me parece una vez más motivo de discriminación, porque esa gente sí que estaba en este periodo histórico. Lo que pasa es que en muchos casos tampoco se le da ningún la tipo relevancia. de... Exacto. Y en este sentido, se podría también criticar lo que comentaba antes, el exceso de oficialidad. Es decir, a veces hay grupos de recreación histórica que tienen, no sé, voy a exagerarlo, pero para que Sí, se me entienda, sí, tres sí. soldados, un suboficial y un oficial y es decir, vamos a ver, si tenéis 3 soldados no puede haber 2 oficiales, o sea, por lo menos que seáis, 4 soldados y un oficial. Pero bueno, Ya, claro, aquí ya. esto sí que ya esto se suele criticar menos o ya suele pasar más desapercibido, Más pero sí por es alto, cierto ¿no? que Ujú. claro, el 90% eran soldados rasos, así que bueno, yo No creo puede que ser real. yo estoy contento de ser, bueno, yo suelo hacer de granadero, un poco por la altura, que tampoco es que sea tan alto, pero bueno, los granaderos solían ser dentro del batallón los soldados más altos y se dejaban mostacho, así que bueno, en mi caso yo no me tengo que afeitar del todo, me dejo, me dejo el bigote y eso también, también puedo hacerlo, pero bueno, que bueno, que es divertido y tenemos suerte que dentro del grupo de recreación las personas que hacen de suboficiales y oficiales son muy capaces porque se han leído los libros de instrucción que están en francés cuando hacemos de franceses y bueno, en castellano cuando hacemos de españoles. eh, pero por fortuna, así como se quitan el uniforme, se convierten en personas del siglo XXI. Porque hay casos donde parece que el que va con ropa del siglo XXI va disfrazado, pero cuando se pone el uniforme de oficial parece que esa es la ropa que él considera como parte de su identidad, ¿no? Bueno, aquí también se podrían hacer algunas críticas, pero bueno, Eso es. creo que se ha entendido, ¿no? Oye, Pablo, ya para cerrar, porque creo que llevamos casi 2 horas hablando Wow. sobre recreación histórica, dos cositas. Una, ¿tienes algún proyecto o algún evento próximo, bueno, a tiro para realizar en recreación histórica? Sí, a ver, siempre hay, es decir, aquí, al menos para mí, lo único que necesito es tiempo y que mi grupo vaya. Es decir, a veces también se dan recreaciones históricas donde podría ir de manera Individual. más individual, pero integrándome dentro de otro grupo de recreación histórica. Pero sí es cierto que he de reconocer que después de haber ido a Waterloo y con la tesis en fase de redacción, como te comentaba, pues ahora mismo quiero centrarme más en la parte de la tesis. Después de haber estado recreando en Girona, en Jaca, en Zaragoza, en Vitoria, en Waterloo, creo que ya tengo en algunas de ellas, repitiendo, ya tengo un bagaje para hablar de la recreación histórica, que era algo que a mí me interesaba incluir en mi tesis doctoral, y como sabes, es sobre arqueología de campos de batalla de época napoleónica. A eso lo dejamos un poquito más para adelante. Oye, y en la otra vez que estuvimos hablando,
Quiero recordar que te pregunté algo así como cuál sería una ilusión, un campo de batalla para trabajar en un yacimiento, y me dijiste que en el verano, esto era en febrero, pues que en el verano, que es el que ha pasado Sí, hace, tenías la idea de trabajar, no dijiste el lugar sí, para no crear, pero que era en Galicia, en tu tierra natal. sí. ¿Lo conseguiste? Lo conseguí, sí, lo Enhorabuena. conseguí. ¿Y qué tal? Y muy bien, bueno, yo ahora lo puedo hacer público porque ya lo he hecho Ya, público. ya pasó, ya pasó. Exacto, es el campo de batalla del Viña o el campo de batalla Coruña, donde se hizo, por cierto, además mira, va al pie esta primera recreación histórica en España de época Sí, napoleónica. Y esta batalla del año 1809, eh, una batalla entre franceses y británicos en torno a, en total, 35.000 soldados. Es la batalla más grande luchada en suelo gallego. Entonces, bueno, no por esto, sino por otras razones. Era, bueno, porque yo hice mi trabajo en fin de máster sobre esta batalla a nivel espacial e histórico, era como una espina que tenía, ¿no? Tanto por la batalla en sí, a nivel arqueológico, por el tema de la COVID, que creo que lo comentamos sí, en ese programa, como por el hecho de hacer algo de esta envergadura en mi tierra, ¿no? Entonces, este verano, pues he podido realizar una primera campaña y no sé, o sea, decir que estoy contento sería quedarme corto. poco. Contentísimo, contentísimo no solo por la parte estrictamente arqueológica, sino por todo el trabajo de diferentes agentes sociales, desde el Museo Arqueológico de A Coruña, el arqueólogo municipal de A Coruña, los vecinos, tanto del Viña, de Palavea, bueno, porque hay de Montemero, es decir, hay una serie de aldeas pequeñitas donde realmente ocurrió la batalla y eso ha sido una investigación que por mucho que yo haya sido director, ha habido eso, agentes sociales involucrados y creo que va a ser como el detonante de algo más grande, es decir, y entre otras cosas, que se proteja este espacio o que se tenga en cuenta o que se comience a recuperar la materialidad de este espacio, porque algo que yo intuía y ahora he podido comprobar es que el campo de batalla ha sido expoliado. Ha sido Ah, expoliado y lo que estamos haciendo ahora también es una fase de intentar recuperar esos materiales, intentar centralizarlos y que terminen donde consideramos que debería estar, que es el Museo Arqueológico de A Coruña, ujú. y que los vecinos de A Coruña y que la gente que visite el campo de batalla, sean ingleses o franceses, puedan ver los restos de aquellos que lucharon el 16 de enero del año 1809. Luego, a nivel de investigación, pues, bueno, pues una batalla que creo que me va a dar eh, información específica, pero a nivel arqueológico me refiero, pero también comparativo, ¿no? Para mi tesis. O sea que, bueno, ha sido un sueño cumplido y pues poco más que decir que espero hacer más campañas, pero eso, quiero hacerlas siempre con este apoyo local, Ujú. porque espero y deseo que esta batalla forme parte de la historia de la ciudad y dentro de Galicia creo que es importante. Y literalmente, para que me entienda también el oyente, es como si durante la Guerra Fría hubieran combatido la Unión Soviética y Estados Unidos en territorios. Es decir, creo que tiene muchas ramificaciones y literalmente fue una guerra geopolítica y geoestratégica global entre las fuerzas napoleónicas y las fuerzas coaligadas con los británicos a la cabeza y terminaron, por las circunstancias, enfrentándose en A Coruña. Allí pudieron ocurrir muchas cosas, pero solo ocurrió una y la batalla dejó muchos restos y ahí estaremos a seguir Bien, recuperándolos y salvaguardándolos. me alegro, enhorabuena. Pues Muchas nada, gracias. te agradezco muchísimo estas 2 horas casi que nos has dedicado. Yo creo que ha sido, bueno, súper entretenido, súper interesante, súper didáctico. Nos has contado muchísimas cosas y bueno, pues
no puedo no puedo dar más las gracias porque sería sería muy pesado. Así que, bueno, despedirte, desearte la mayor de las suertes en la tesis, aunque pues, lo llevas todo bastante trilladito y bastante preparado, pero siempre hay que tener esa pizca de suerte. ¿Cuándo defiendes? Bueno, por lo menos un añito quiero estar Ujú. dándole caña a la redacción y luego probablemente otro más. Y ahí ya a la defensa a ultranza de la tesis, que espero que más allá de que sea, porque siempre, bueno, esto es algo que los académicos no... claro, pensamos que nuestra investigación es la más interesante, Es la más pero importante, más, lógicamente. exacto, pero más allá de eso, espero de verdad que sirva a otros investigadores que vengan detrás, pues para entender este periodo histórico y de verdad que es lo que deseo, ¿no? Que sea algo útil y que lo pueda leer también una persona que de a pie decida que le apetece pues conocer más sobre esta Ujú. época, porque bueno, las tesis se suelen publicar en abierto y quedan disponibles para todo el mundo, no solo académico. Así que bueno, ese es sobre todo mi deseo y cuando redacte intentaré redactar de la manera que sea comunicativa a la vez En todos que... los públicos. Exacto. Sí, pero claro, o sea, que rigurosa, Hombre. pero, Ujú. pero que no me entienda yo solo, que me entienda el lector y que más allá de que vaya a ser un ladrillo, que eso nadie me lo va a quitar, pero que sea un ladrillo eh, que se entienda, ¿no? Muy bien. Y nada, esa es la aspiración. Muy bien, Pablo. Pues muchísimas gracias. De verdad que ha sido un rato, bueno, un súper rato, Sí, pero sí, sí. muy didáctico. Muchísimas gracias por atender mi llamada, por atender Nada. y estar aquí contándonos estas cosas tan interesantes. Y es un placer, es una Pues sí, gozada tenerte cuando, invitado. cuando me vuelvas a llamar, pues volveré a Historias sin pretensiones. Es un placer estar aquí también. Así que nada, pues lo mismo. Espero y deseo que continúes sacando episodios de tu podcast y nada, y te agradezco contar conmigo. Muchísimas gracias. Ya, Venga. si te llamo, será primero sabiendo o sea, preguntando si tienes tiempo. No voy a ir no te voy a invadir No, ahí. bueno, oye, cómo no. Si no hay tiempo, pues será Ya me imposible. dices, Antonio, ahora no es el momento. Vamos a Pero dejarlo si más hay un adelante. hueco, pues Vale, apetece también charlar 2 horitas. muy bien. Pablo, muchísimas Venga, gracias por todo. Venga, hasta un luego. placer. Adiós.